Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a esta sección Universfarad en la que hablamos de la gente que trabaja en el mundo académico español sobre temas del universo hebreo y judío, como nuestra profesora investigadora vinculada ad honorem del CSIC, María Victoria Spotorno. Encantada de tenerla con nosotros. Encantada, yo también. Bueno, creo que alguna vez hemos puesto alguna grabación de una charla suya aquí en Radio Sefrad, pero nunca la habíamos tenido en persona. Muy bien. Usted, su titulación, los estudios que ha hecho han sido orientados a semíticas, ¿no? Orientados, sí, semíticas, a trilingüe, en realidad. Trilingüe, lo que pasa que... Este estudio que había antes en la universidad, de Complutense. Que eran como lenguas clásicas, ¿no? Griego, latín y hebreo. El hebreo con arameo. Y el hebreo, exactamente. Y luego asignaturas bíblicas, pues arqueología bíblica o pequeñas Marías que llamábamos. Uh-huh. Y ha dedicado una buena parte de estas investigaciones al tema de la traducción de la Biblia, ¿no? Sí, la traducción de la Biblia griega, que es la primera traducción del hebreo. Uh-huh. Tiene un sustrato hebreo clarísimo y a veces no coincide, ¿no? Porque, claro, tiene una Biblia hebrea muy anterior, traduce de una Biblia hebrea muy anterior a la fijada. Uh-huh. Pero, por otra parte, aunque es una traducción, y como dice el refrán, traductores, traditores, es muy difícil poner en otro idioma lo que se quiere decir en uno tan distinto como puede ser un semítico y el griego, pero sí que fue realizada a conciencia, ¿no? Sí, con gente que sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Por lo menos el Pentateuco está totalmente traducido. Así lo cuenta la Carta de Aristeas, una novela helenística que explica cómo trajeron de Jerusalén a los sabios, cómo tradujeron la Biblia hebrea para ponerla al servicio de los alejandrinos y de todo el Egipto. Uh-huh. Era entonces, el Egipto ptolomaico, ¿no? Ptolemaico, sí. O sea, que era Egipto, pero ya los faraones hablaban griego. Se hablaba griego y para traducir, pues la florinata de la cultura judía vino a traducirlo, es decir, se piensa que no la hizo cualquiera, uh-huh, sino realmente sabios. Luego coincidieron, uh-huh, luego fue... Ahora, esos sabios que trajeron de Jerusalén, ya sabían griego en Jerusalén, porque si no, ¿cómo lo traducían? Claro. Es que era una koiné, un mundo común, una lengua común, de entonces, y sabían griego. ¿Y en qué época, claro, de qué época estamos hablando? Pues del siglo segundo, tercero antes de Cristo. Uh-huh. 200 y pico. Y para la gente que vivía en Alejandría y que tenían una cultura griega y que no eran judíos, esto de que alguien venía con un libro tan raro, ¿les afectaba en algo a su vida? ¿Les cambió la vida en algo o era un fenómeno que no trascendió a sus vidas? Yo creo que sí trascendió, porque además debió de haber una diáspora judía hacia Egipto. Uh-huh. Siempre la hubo desde que lo cuentan con José, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, esta de otra manera, sí, en otras condiciones, exactamente. Y había una comunidad judía en Alejandría importante, uh-huh, quizá posterior a la traducción, pero en ese momento Ptolomeo II Filadelfo quería hacer mucha fuerza a la biblioteca de Alejandría. Uh-huh. Quería darle una cierta cultura importante, y en ese momento la cultura judía, y lo sigue siendo, claro, la cultura bíblica, la Biblia, la cultura judía era símbolo de distinción, diríamos, de alguna manera.
Y luego esta empresa cultural del siglo II o III antes de Cristo, pues fue retomada por los romanos, que la tradujeron del griego al latín, ¿no? Sí, posteriormente, o sea, posteriormente. Sí, hacia el siglo I. Luego se fueron traduciendo porque esto solo se cuenta del Pentateuco. O sea, esta pequeña traducción en Alejandría con los 70 o 72 sabios. No era el resto del Antiguo Testamento. Luego, el resto del Antiguo Testamento se fue traduciendo paulatinamente hasta el siglo I antes de Cristo. Es decir, que o incluso después, no sé si hay algún libro que se tradujo después. Pero esa traducción se hizo completa, es decir, que incluso hay algunos libros del canon griego que no están en hebreo. Claro. Y bueno, eso no quiere decir que sea traducción, sino que se formó, pues no es otra Biblia, porque no se puede hablar de otra Biblia, es otra, sí, pero tiene otra antología, quizá, y porque en muchos de los libros es muy literal la traducción griega. O sea, se va siguiendo el hebreo, incluso el texto hebreo de hoy. O sea, que, claro, el texto hebreo se dice es único y permanente, pues la Biblia griega viene a decir que no fue tan único, porque que si realmente sufrió modificaciones. Claro, tuvo que sufrir, es decir, muchas veces tienen un texto por debajo, vamos, el texto origen de esa traducción tuvo que ser diferente. Para empezar, no era vocalizado, ¿no? Era un texto que aún no se había fijado, no estaba vocalizado. Pero incluso el consonántico, pues bien por errores, por lo que fuera, era diferente en algunos casos. Sí, especialmente en los profetas, ¿no? Especialmente, sí, profetas. Ahí hubo colaboraciones espontáneas. Claro, exactamente. Cosa que yo creo que también llevó a la Biblia hebrea a fijar el texto. Porque bueno, si en Qumran ya se ven diferencias, pues en la Biblia griega se ven las mismas diferencias en relación con el hebreo. En algunas cosas coincide con Qumran, pero en otras, pues el origen de las variaciones no se sabe. A veces son cambios clarísimos de capítulo, otras veces textos que faltan, otros añadidos o pluses, no se sabe cómo son. Es decir, eso es la crítica textual la que se dedica a eso. Pero a mí lo que me llama la atención, María Vittoria, contigo y con todos los que os dedicáis a esto, es que han pasado más de 2000 años y todavía se siguen preguntando cosas. Sí. O sea, sí. como uno puede decir, no sabíamos, con los aparatos que tenemos no veíamos a las otras estrellas, entonces tenemos que investigar las otras estrellas, pero los textos están ahí, excepto lo de Qumran, que trae una nueva visión, ¿no? Pero los textos estuvieron ahí tantos siglos. Claro, pero no tenemos el texto mismo. El original. El original. En hebreo. Ni el original hebreo ni el original griego tampoco. Lo que pasa que los manuscritos y los papiros, lo que hay de texto griego, es anterior a la fijación del texto hebreo. Por lo tanto, ahí es donde se ve la fluctuación del texto hebreo previo a ese texto griego. ¿Y cuáles son, por ejemplo, eso, ahora que lo mencionabas, por ejemplo, los textos griegos más antiguos que se conservan? Pues claro, son del siglo IV. De nuestra era. De nuestra era, sí. Ajá. Los completos. No, pero hay textos anteriores, papiros, fragmentos, sí, que son anteriores, vamos, del siglo II, III antes de Cristo. Pero eso es fragmentario. Los códices completos, o más o menos, porque faltan páginas, falta texto, pues sería el Vaticano, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Alejandrino, que es del siglo V.
Bueno, habrá que buscar... Son códices muy, muy bonitos, muy bien hechos, a ver si alguien perfectos. Enterró alguno antes de que quemaran la biblioteca. Claro, ¿no? pero como en la Biblia hebrea se enterraba para no profanarse, bueno, y la griega supongo que también, porque es del mundo judío completamente, total. Pero claro, los papiros enterrados pues se deshacían. Claro. Claro. Eso es, se hubieran Y hecho un se hubieran, CD en esa claro, época, se hubiera conservado un poco mejor. se Pero es lo que hubiera había. conservado, sí. Pero el tema es ese, ¿no? Que tú, hemos estado también con Natalio, hemos estado con Cañas, que juntos habéis trabajado en un proyecto no hace mucho, ¿no? No, acaba de terminarse. Vamos, Bueno, lo que pasa es que son proyectos que llevan Son años. proyectos que llevan años. Llevamos desde que es el la 2008 traducción de la Biblia. la traducción de esa Biblia griega. ¿De esa Biblia griega? ¿De cuál? ¿La del siglo IV, esa completa? Claro, sí, las ediciones que se han hecho a partir de la crítica textual, que han considerado esos códices, que eran códices no en papiro. Bueno, hay un códice en papiro, el 967 de Ezequiel, que es del siglo I-II. Yo creo que es el códice más antiguo que hay. Pero solo Ezequiel, Daniel, Esther, parte de Esther, no del todo, no todo, y luego faltan 18 páginas, me parece, del principio y del final. Pero es gracioso porque los textos que se han conservado desde más antiguos son los que han entrado más tarde en la Biblia. Claro, Esther. Esther y Daniel, Sí, que Daniel, hay algunas sí, partes sí. que no han entrado en... Pero es griego el códice, este códice 967. Y está muy bien conservado dentro de un orden, es decir, hay muchas páginas completas y otras que son semifolios, o sea, dejados por la mitad, a una columna, y en fin, ese códice pues se ha salvado. Si hubiera habido más de ese tipo, porque los demás eran códices en piel, pergamino, claro. Ya. Y esos sí se han conservado más o menos. Claro, pero eso porque se han conservado en iglesias, conventos. Sí, en monasterios. Cada uno tiene su historia, más o menos. Claro, esto porque en la época antigua, pues en vez de hacerse impresión, como no estaba la impresión, había que hacer copias. Y entonces siempre queda la posibilidad de que algún monje fuera a Alejandría y hiciera una copia, ¿no?, de alguna parte y se la llevara a algún sitio de Europa que algún día descubriremos. O sea que estáis también un poquito Indiana Jones tenéis. Sí, ¿no? un poco, sí. Y, hombre, hay cosas que son muy bonitas de descubrimientos, y cuando ves determinados papiros pues es muy bonito, y luego que somos un poco y vamos a la búsqueda de la variante, ¿no? Y eso también estimula. Pero tú estás mirando un papel que ya han visto otros 50 antes. Claro, no, eso lo han visto porque esto todos. de la cámara funeraria de Tutankamón le pasa a Howard Carter. Sí, eso igual. Pues eso sí, pero vemos, todo está muy visto ya, si quieres. O sea, la labor de investigación no es que sea escasa, hay mucho todavía por investigar, pero los materiales pues son los que son. Y entonces tenemos unos textos griegos editados ya, muy bien editados, que han tenido en cuenta, por supuesto, todos esos códices. Y eso es lo que habéis traducido al español. Y una serie de manuscritos, claro, y eso lo hemos traducido al español. Del griego. Fijándonos, sí, tomando el texto ya editado, no está toda la Biblia editada en ese, pero vamos, sí hubo Ralphs a principios del siglo pasado que sí tiene toda la Biblia griega, no en una edición que no es muy completa, la edición crítica, quiero decir, tiene un aparato crítico pequeño, escaso, pero es buena edición. Y los que no, pues seguimos la edición que hacen en Gotinga. María Victoria, tú ahora ya estás vinculada a Honorem, que ya no estás
investigando al mismo ritmo que hacías antes, ¿llegaste a ejercer la docencia también en este tema o en la universidad? No, de vez en cuando Solamente investigando, hacemos ¿no? cursos, no, hacemos en el propio consejo, Ujú. hacemos cursos de la historia del texto, Ajá. hemos hecho, Y viene gente de la y viene universidad. gente, sí, los que se apuntan. Luego hemos tenido también conexión con la Universidad de León, que hace un curso de humanismo y Biblia, vamos, y Ujú. cristianismo primitivo, y hemos dado cursos en ese máster. Ujú. ¿Cómo llegaste tú a esto? O sea, por ejemplo, tú me dijiste, yo empecé con la trilingüe, pero Se ¿cómo me te ocurrió. decidiste por la trilingüe? O sea, Bueno, a mí me gustaba, en principio, cuando empecé Comunes, me gustaba la filosofía. Pero cuando empecé la historia de la filosofía en segundo ya, y me pareció que yo no tenía memoria porque no tengo. te pasaba lo que Albert Rivera y a Pablo Iglesias esta semana con Kant? Exacto. Y dije, no, yo estudiarme, vamos, acordarme de todo lo que ha dicho cada uno y todo esto me pareció imposible y en cierto modo aburrido. Es decir, que no tenía yo discurso para eso en mi cabeza. Y entonces me gustan mucho las lenguas, Ujú. tengo cierta facilidad y me decidí por esta trilingüe. Empezaba y Ujú. digo, qué bonito, estudiar latín, griego, hebreo y a un determinado nivel, Oye, y además. cuando os encontráis los especialistas mundiales, ¿en qué habláis entre En vosotros? inglés, en ¿En inglés? inglés. Bueno, yo iba a preguntar, ¿habláis en inglés o habláis en griego No, antiguo o en no, latín? no, 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 en no. inglés. Bueno, o sea que... Alguna palabrita si decimos en lo que sea, Sí, 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 en lo que salga. el concepto, Eso, el el concepto, pero... concepto, eso. Y entonces tú empezaste en qué universidad, aquí en Madrid, La Complutense, sí, aquí en Ujú. Madrid, en la Complutense. Y profesores que tenías Profesores muy entonces, buenos, sí. ¿quiénes eran los profesores de Pues entonces? era Luis Gil en griego, bueno, Federico Pérez Castro en hebreo, Pérez Castro, Gil y Galiano, también de griego. Él Ujú. fue mi director de tesis, Fernández Galiano, don Manuel, y luego Fernando Díaz Esteban. ¿Quién más? Está, Ah, tampoco, bueno, tampoco hay que acordarse de todos, pero de era... Masora. Mm. Luego hemos seguido Masora con Emilia Fernández Tejero, que es muy buena masoreta. Y luego lo que llama la atención es que, vamos a ver, vamos a ponernos en la perspectiva, una perspectiva sincera. Las universidades españolas no siempre están en un lugar de honor en respecto a otros No. institutos en el mundo, ¿no? Pero en este tema, justamente, que mucha gente desconoce, Así es. Sí. pero sí hay muy buen nivel y son muy respetados fuera, ¿no? Sí, sí. Sí, no, bueno, Natalia Fernández Marcos, que acaba de ser nombrado Fellow de la British Academy, o sea que se ha dado a conocer, nos hemos dado a conocer por el mundo a base de congresos, de trabajos, claro, de participación en pequeñas instituciones o grupos institucionales que forman, pues por ejemplo, en Septuaginta hay una International Organization for the Septuagint and Cognitive Studies, Que debe tener pues unas siglas muy muy, bonitas. muy bonita, pues la IOSCS esta, nos hemos preocupado por mantenerlo, es decir, trabajamos, publicamos en sus revistas. No, igual lo que tú señalabas tiene algo que ver esto de que los que ya estudian trilingüe demuestran una plasticidad para aprender idiomas que después les permite aprender también inglés, cosa que no todos los académicos de todas las asignaturas en España están al Claro, nivel. sí, eso sí, en España los idiomas. Yo, porque desde pequeñita aprendí francés. Ajá.
Y eso pues ya quedó. Ya te abrió las puertas. Sí. Pero luego inglés, tengo el hándicap de no dominar ni nada más que leer y malamente el alemán. Y luego ya pues las lenguas necesarias para mi trabajo. Bueno, pero bueno, me gustaría hablar hebreo, que no lo hablo. Hablarlo no, pero sí lo lees. Lo leo, sí. Sí. Bueno, hay gente que le pasa al revés. Ya. Hay mucha gente en Israel que habla perfectamente, pero pero luego no, encajar esto de las lenguas sin vocales no es fácil. Para las mentalidades occidentales nos resulta bastante difícil. Sí. Pues María Victoria Spotorno, ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en Radio Sefarad. Esperemos que esta sea solo la primera de tus visitas aquí. Ya encontraremos seguramente algún tema con el que convocarte. Muchas gracias por haber estado. Pues muchas gracias a vosotros.